Damos la bienvenida al abogado Carlos Estarellas Vázquez. Él es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, profesor de la Universidad Católica de Guayaquil. Hay un tema de carácter internacional que tiene que ver con geopolítica de un personaje importante en el mundo, polémico sin duda, y quien mantuvo en los últimos años una relación cercana a Ecuador. Nos referimos a Julian Assange, un superespía de nuestros tiempos, pero también considerado como un periodista de investigación. Le damos la bienvenida, doctor Estarellas. Conocemos que un tribunal de Pichincha acaba de retirar la nacionalidad ecuatoriana al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Quisiéramos conocer su opinión. Sí, muchas gracias por la entrevista. Este es un proceso que inició el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería del Ecuador, para anular la nacionalidad que se le otorgó al señor Julian Assange. Desde mi punto de vista, y lo he dicho públicamente en ocasiones anteriores, se violaron todos los procedimientos para otorgar la carta de naturalización. Eran varios los ejemplos. Se le otorgó siendo él mismo asilado dentro de la embajada. Él nunca visitó el Ecuador. Se le puso que había vivido en Chaupicruz, que es un barrio de la capital de la República, y existieron una serie de actos que invalidaban esa carta de naturalización. Por más está decirlo que la carta de naturalización o la nacionalidad es un vínculo jurídico y político que une a una persona, a un extranjero con el Estado. Y en este caso se habían alterado o violado todos esos principios, por lo cual el Tribunal de Pichincha acogió el pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores. En todo caso, se trata de una sentencia de primera instancia. Bueno, en los procedimientos en el Ecuador se podría apelar, pero es muy claro y está comprobado que todo esto se hizo mal. En su momento, incluso, el ministro de Relaciones Exteriores de aquella época, José Valencia, indicó que esa nacionalidad había sido mal otorgada. Entonces, bueno, apelar podría apelarse, pero es tan claro que se han violado todas las disposiciones que esa carta de naturalización no tiene validez. Y no solo es en el caso del señor Assange, es en el caso de cualquier carta de naturalización donde se alteren las normas para poder concederla. Bien vale, doctor Estarellas, refrescar un poquito esta historia de Julian Assange relacionada con Ecuador. Assange permaneció aproximadamente 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. Se le otorgó la nacionalidad durante el gobierno de Lenín Moreno en una acción que fue bastante criticada, en la cual intervino entonces la canciller de Ecuador. Y fue parte de una serie de decisiones que había tomado el gobierno de Lenín Moreno y en forma previa el gobierno de Rafael Correa, interviniendo en geopolítica, pues por allí hubo una actuación también destacada, diríamos, más que destacada, diríamos notoria, del ex cónsul de Ecuador en Londres, Fidel Narváez, quien intervino no solamente en el caso Assange, lo hizo también en el caso Snowden, otro famoso espía norteamericano que hoy, hasta donde conocemos, permanece en la Unión Soviética. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación que se dio en Ecuador y la trascendencia que tiene en perspectiva al día de hoy. Claro, es una pena que el Ecuador haya estado involucrado en todo este problema. Y usted lo ha explicado, el Ecuador concede el asilo al señor Assange a pesar de que el gobierno inglés indica que no le va a conceder el salvoconducto porque desde su punto de vista el señor no procede como perseguido político, sino que tenía una serie de acciones por delitos comunes y además una solicitud de extradición. A pesar de eso, el gobierno ecuatoriano concede el asilo.
y como existió siempre el problema de que en Londres se dijo no le vamos a dar el salvoconducto y tuvo que vivir tanto tiempo en la embajada, es que a la canciller de esa época, la señora Espinosa, se le ocurre que podría burlar al gobierno de Londres dándole la nacionalidad ecuatoriana y después nombrándolo en un puesto diplomático ecuatoriano para poder sacarlo de la embajada. Eso fue algo burdo, que nunca pues, fue reconocido, ni siquiera por Londres. Fue algo que afectó al Ecuador porque conceder la nacionalidad, me explico, el honor más grande que se le puede dar a un extranjero es la nacionalidad, y utilizar la nacionalidad para poderlo sacar al señor Assange no era lo más correcto, ¿verdad? Entonces el Ecuador estuvo metido en todo este procedimiento engorroso, y yo creo que la imagen internacional del Ecuador en aquella época fue bastante deteriorada. Lenín Moreno tuvo mucho protagonismo en estos hechos, en este acto que usted rememora, con María Fernanda Espinosa de por medio como canciller ecuatoriano. Estuvo allí la mano del gobierno, pero posteriormente, con el paso del tiempo, Assange cayó en desgracia también con el gobierno de Lenín Moreno, y este le retiró el asilo diplomático en el año 2019. Esto fue por haber violado reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. Lo cierto es que se había saturado ya esa relación, digamos, del oficialismo ecuatoriano con Julian Assange. Sí, el señor Moreno rectificó la posición que tenía el Ecuador, y lo hizo desde mi punto de vista bien al rectificarla, y dio por terminado un asilo tan tortuoso en la cual quien cubría todos los gastos del señor Assange en la embajada era pues el Ecuador. Se nombró a un embajador, desde mi punto de vista, uno de los más preparados que hay en el país, que es el embajador Jaime Marchán, y con él se dio por terminado el proceso de asilo del señor Assange, y el señor Assange fue entregado a la justicia en Londres. Julian Assange, de nacionalidad australiana, y Edward Snowden, norteamericana, son dos de estos espías de la vida real y además contemporánea, que tienen su historia. Muchos lo ven como enemigos, particularmente los gobiernos, pero hay también sectores que los consideran héroes. En el caso de Assange, por su trabajo con Wikileaks, una organización que fue utilizada para filtrar información y que generó enormes titulares en el mundo sobre grandes escándalos políticos y financieros. En el otro caso, Snowden tiene su famoso libro, Vigilancia Permanente, y fue quien advirtió sobre los abusos de los gobiernos, particularmente el gobierno norteamericano, en cuanto al uso de la información, de los datos, al espionaje sobre los ciudadanos. ¿Cuál es su opinión sobre estos dos personajes, doctor Estarellas? Son personajes mediáticos. En el caso del señor Assange, él robó información de los Wikileaks, y los Wikileaks no era otra cosa que la información que enviaban los embajadores, de Estados Unidos al Departamento de Estado. Esa información es confidencial y es la misma información que realizan todos los embajadores de todos los estados con sus cancillerías. Por lo tanto, es un delito. Pero el señor Assange, aparte, tenía procesos judiciales en otros estados, y esos procesos judiciales, o por esos procesos judiciales, se lo requirió en Inglaterra. Procesos judiciales por delitos comunes. Procesos judiciales, exacto, por delitos comunes. El señor Snowden tenía a su vez una serie de complicaciones también de espionaje,
y fue ayudado por el señor Putin en un momento determinado en Rusia. Doctor Estarella, usted ha descrito lo que sería la relación de estos famosos personajes, que usted lo califica como mediáticos con sus gobiernos o con gobiernos. ¿Qué decir de su relación con el periodismo, con la visión que tiene también la ciudadanía? No pretendo defender al señor Julian Assange, sé que es una persona sumamente polémica, pero su aporte al develar importantes facetas, secretos de Estado para el gobierno norteamericano, por ejemplo, lo pusieron en la palestra mundial a Wikileaks y sus artículos fueron reproducidos por los principales y también tendríamos que decir los medios de comunicación más serios del mundo, para mencionar algunos de ellos: Washington Post, Financial Times, varios diarios de los más prestigiosos de Europa, el New York Times también en los Estados Unidos. Sí, yo no quiero hacer juicios de valor del señor Assange. Yo solo quisiera indicarle que lo que el señor Assange publicó es lo que los embajadores de los Estados Unidos todos los días envían la comunicación al Departamento de Estado. ¿Qué es el Departamento de Estado? Es la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Que muchas de las cosas que él dijo ya se sabían o se suponían. Es decir, no era nada nuevo. Es como que en este momento se robaran la información de Carondelet o de todo lo que los embajadores envían al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Es una comunicación constante en la cual el embajador constata un hecho y escribe a su autoridad superior o cuenta a su autoridad superior lo que está viendo. Pero no es mayor cosa. Un embajador no se puede inventar lo que está ocurriendo en un estado y más aún inventarlo ante su jefe. El señor Assange lo que hizo fue lograr obtener esa información, que de hecho es una información reservada y que tiene inmunidad diplomática, y como se da en todas las embajadas y en todas las cancillerías. Entonces, la libertad de opinión, la libertad de información es fundamental, pero el robo de información también es penal. Son dos cosas que yo creo chocan. Pero esto nos tiene que llevar también a las reflexiones sobre hasta qué punto los gobiernos deben tener estos sistemas de confidencialidad, es decir, qué es lo que debe ser confidencial en un gobierno y qué debe estar enmarcado dentro de esa posibilidad de acceder a la información por parte de los medios de comunicación, de los ciudadanos, y acceder también a documentación del Estado. Totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Lo único es que a veces hay estrategias de gobierno a gobierno, o a veces existen en las grandes potencias, no en nuestros casos, espionajes entre esos estados. Entonces, por eso se toman una serie de seguridades para poder comunicarse entre las diferentes cancillerías. Y en el otro caso, el del señor Snowden, es lo que denunció esencialmente era espionaje del Estado ecuatoriano, espionaje del poder hacia los ciudadanos, denunciando lo que se venía haciendo en las organizaciones de inteligencia en los Estados Unidos. ¿Qué decir sobre esto cuando hoy estamos justamente viviendo en Ecuador un nuevo capítulo en el cual el Estado falla en la protección de los datos personales de sus ciudadanos, cuando el Ministerio de Salud Pública, entendemos que sin intención de hacerlo, ha develado el día de ayer y ha puesto a disposición, diríamos, de cualquier ciudadano en el mundo, una base de datos de 1,5 millones de ecuatorianos afectados por la COVID-19, con sus historias médicas puestas en la Internet. Peligroso, digamos. Todo eso es peligroso y atenta a los derechos fundamentales de la persona. Acuérdese usted que los derechos humanos han evolucionado tanto que ya hay varias generaciones. Hay la primera generación, que son derechos humanos individuales. Hay la segunda generación, que son derechos humanos colectivos. Y hay una tercera generación donde hay derechos humanos
hasta esté incluido el medio ambiente. Entonces los estados deben o tienen la obligación de respetar los derechos fundamentales de las personas. Esa es la base fundamental del Estado y obviamente la manera de hacerlo es a través del brazo ejecutor del Estado, que es el gobierno. Volviendo al caso Assange, doctor Estarellas, entenderíamos que usted está plenamente de acuerdo en los pasos que ha dado el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General del Estado al pedir la revocatoria de la nacionalidad ecuatoriana para Julian Assange. Sí, por varias razones. Las podría resumir. La primera, el señor Assange nunca residió en el Ecuador. ¿Cómo va a ser ecuatoriano? La segunda, le inventaron que había residido en un barrio que es Chaupicruz, donde él nunca ha estado. La segunda mentira. La tercera, lo fundamental es que otorgar la nacionalidad es el más alto honor que un extranjero puede tener. Es decir, darle la nacionalidad es el más alto honor. Y en cuarto lugar, porque la señora Espinosa o los asesores en ese momento le otorgaban la nacionalidad, era para sacarlo de la embajada, porque ahí le iban a dar un cargo diplomático ecuatoriano y pueda salir sin la prohibición del salvoconducto. Es decir, la nacionalidad no iba a ser ese alto honor, sino iba a ser, digamos, un mecanismo para poder evadir que no podía salir de la embajada. Entonces yo creo que la carta está mal otorgada, porque si uno coge la ley de movilidad humana y ve los pasos que se otorga la carta de naturalización, uno se dará cuenta fácilmente que esos pasos fueron, digamos, saltados. Quisiéramos también su opinión, doctor Estarella, sobre dos casos muy importantes que tienen que ver con Latinoamérica y geopolítica. Uno, el presidente colombiano, que ha solicitado que a Venezuela se le considere como un Estado que promueve el terrorismo a nivel internacional. Y el otro, la situación en Cuba, en la cual en muchísimos años no se ha dado un levantamiento del pueblo cubano que ha sido controlado con bastante fuerza por parte del gobierno de ese país. Sobre la situación en Cuba, el gobierno ecuatoriano tuvo incluso dos comunicados, el uno apelando a la libertad de expresión de los cubanos y haciendo mención también al bloqueo norteamericano, y en el segundo, yendo ya al punto de hacer una excitativa al gobierno peruano al gobierno cubano para que se den los primeros pasos para restablecer un sistema democrático allá. Sí, comencemos con Cuba. En Cuba, lamentablemente, no existen esos derechos fundamentales que hablábamos de la persona. No hay derecho a la libertad y no hay derecho a la protesta. Entonces, al no existir esos derechos fundamentales en el siglo XXI, al no existir una verdadera democracia, es importante que la comunidad internacional presione para que en la isla exista libertad, derecho a la libertad de elegir y derecho a la protesta. Que en cualquier estado del mundo es normal, pero que lamentablemente en Cuba no es normal. Con relación a Colombia, el presidente Duque ha hecho esa propuesta de declarar que el gobierno de Venezuela es un gobierno que promueve el terrorismo. Me imagino yo que ha de ser a consecuencia del ataque que se dio al helicóptero donde iba el presidente Duque y varios ministros de Estado. Para poder solicitar algo siempre se tiene que tener pruebas. Los abogados llamamos a eso la carga de la prueba. El que alude tiene que tener la prueba. Si el presidente Duque tiene la prueba de que el gobierno de Maduro es terrorista, eso es gravísimo y en ese caso tendría que actuar también la comunidad internacional.
Para finalizar, doctor Estarellas, aunque sabemos que ha transcurrido muy poco tiempo y muy pocas acciones se han dado, bien valdría un juicio de valor suyo sobre cómo está siendo conducida al momento la Cancillería ecuatoriana, tan polémica en los últimos años, ahora bajo el mando del embajador Mauricio Montalvo. Yo tengo un buen concepto del embajador Montalvo, me parece que es un diplomático valioso y está tratando de sacar adelante a la Cancillería. Esperemos que eso se dé. Estamos viendo recién, digamos, las primeras acciones. Esperemos que esas acciones se concreten en resultados, en beneficio, evidentemente, del Ecuador. Gracias, doctor Estarellas, por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias a usted, gusto de conocerlo. Hasta luego. Declaraciones del abogado Carlos Estarellas Vázquez, experto en Derecho Internacional.